Vamos a continuar entonces ahora con el síndrome doloroso abdominal, doctores, ¿ya? El síndrome doloroso abdominal bajo, ¿ya? Es la terminología que está en la norma técnica, ¿ya? Y el manejo sindrómico como tal. Sin embargo, las preguntas de examen y la forma como se aborda en la literatura es como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Y es más, hay vertientes que buscan nominarlo como infección del tracto genital superior, ¿ya? Porque eso de enfermedad pélvica inflamatoria es muy genérico, ¿ya? Pero bueno, indistintamente la definición, lo que tenemos que entender es que esta enfermedad pélvica inflamatoria es un cuadro mixto, ¿correcto? Es un cuadro mixto, donde hay una infección del tracto genital superior en diferente grado. O sea, arranca con una endocervicitis que pasa a una endometritis y luego una salpingitis y a una ooforitis y a una pelviperitonitis, y eso puede terminar inclusive en peritonitis generalizada. Entonces, todo un cuadro evolutivo de infección del tracto genital superior. ¿Ya? Es el primer concepto que hay que tener en claro, ¿ya? Esto se ha llegado en la literatura americana a ver una prevalencia de hasta 10 a 15%, y en nuestro medio puede ser tranquilamente superior, porque acá no aplicamos técnicas de screening en chicas menores de 20 a 24 años como sí lo hacen en países desarrollados. Entonces claramente vemos que es una enfermedad muy prevalente, muy importante, y que es de relevancia estudiar porque su complicación más importante desde el punto de vista de la salud pública es la infertilidad. Pregunta examen. La complicación más importante es la infertilidad. No la más frecuente, porque la más frecuente es dolor pélvico crónico, ¿ya? Dolor pélvico crónico es la secuela o la complicación más frecuente de la EPI. Sin embargo, la infertilidad es la que tiene mayor impacto como tal, ¿ya? Ese es el primer dato que quería que quede claro en este punto. Ahora, respecto a la etiología, la literatura más reciente indica que aislar el germen se puede en un 40% de casos, lo cual quiere decir que un 60% de casos es flora mixta, ¿correcto? Entonces, el 60% se encuentra polibacteriano. Bien, dentro de este 40% que se puede aislar al germen, los más aislados son gonococo, clamidia y micoplasma genitalium, de los cuales de lejos la clamidia es el más frecuente, la clamidia trachomatis, ¿ya? No olviden, por favor, que para diagnosticar clamidia trachomatis se requiere el cultivo de McCoy, y en el cultivo de McCoy se ve las inclusiones citoplasmáticas de la clamidia. Para el gonococo se requiere solamente 1 gram, donde vamos a encontrar acá el diplococo gram negativo dentro de los polimorfonucleares en un exudado cervical, ¿correcto? Y el resto de bacterias, bueno, pues simplemente se van a diagnosticar con sus cultivos respectivos. No olviden que la tricomoniasis es un parásito bastante asociado a la EPI, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces, tricomoniasis es algo que siempre se debe considerar dentro de el agente etiológico cuando hay presencia de flujo, ¿ya? Cuando hay presencia de flujo. Muy bien, por todo lo que estamos viendo acá, claramente la única forma de estar seguros que estamos frente a una EPI es haciendo un cultivo de esta infección del tracto genital superior. Por lo tanto, pregunta de examen en repetidas ocasiones, el gol estándar para la EPI es un cultivo guiado o de toma de muestra por laparoscopía. Sin embargo, claramente esto no es algo útil, no es algo práctico. Entonces, esto se reserva para casos de duda diagnóstica o para casos de investigación. ¿Está bien? Lo que tradicionalmente utilizamos para el diagnóstico de la EPI es un diagnóstico con tratamiento empírico, ¿ya? Ese es importante. Diagnóstico con tratamiento empírico porque se utilizan los criterios clínicos de Hager, ¿correcto? Los criterios clínicos de Hager que todos tenemos que recordar, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor. Los criterios de Hager que todos tenemos que recordar, que representan de alguna forma la evolución clínica de la EPI. O sea, primero aparece un dolor abdominal bajo. Un dolor abdominal bajo
como ven acá, que representaría al grado 1 de Monif, el estadiaje de Monif, que van a ver acá, ¿ya? Es en función de la severidad. Entonces, cuando tenemos una pelviperitonitis, una salpingitis, cuando tenemos una salpingitis, entonces el paciente o la paciente presenta un dolor abdominal bajo, difuso. Las características claves en la EPI es que el dolor sea difuso, bilateral, tipo pesadez y usualmente subagudo, ¿ya? Usualmente subagudo. Esa es la manifestación o la semiología del dolor clásico. Luego, cuando esta infección avanza y empieza a comprometer un poco más el peritoneo pélvico, entonces pasamos al grado 2 de Monif, que es la salpingitis más una pelviperitonitis. Pelviperitonitis regional, localizada. Entonces, eso se manifiesta clínicamente en un dolor intenso en fosa ilíaca, puede ser en cualquiera de las dos, o en un dolor a la movilización cervical. Por eso ahí les pongo el segundo criterio de Hager, es dolor a la movilización cervical, lo cual supone que al mover el cérvix estamos moviendo los paramétrios, tocamos peritoneo pélvico y eso desencadena dolor localizado, se supone que ya estamos frente a un segundo grado. Que también ocurre cuando hay signo del rebote positivo. Rebote positivo, ¿ya? Finalmente, si es que la infección se concentra en el anexo y aparece un dolor anexial puntual con masa, entonces ya estamos en el estadio 3, que es la salpingitis más pelviperitonitis más masa ovárica, ¿correcto? Que en este caso es un absceso tubo ovárico. Un absceso tubo ovárico. Entonces, cuando hay una masa ovárica dolorosa, puntual, ¿no es cierto? Ese es un absceso tubo ovárico, ese es el grado 3 de Monif. Y eso lo correlaciono con el tercer signo de Hager, que es el dolor a la palpación del anexo, que se suele hacer por tacto rectal sobre todo. Y finalmente, si se rompiera este absceso tubo ovárico, el grado 4 de Monif ya sería la peritonitis generalizada con el signo de Bloomberg o rebote generalizado, ¿no? Entonces, esa sería la evolución clínica, la historia natural de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, como cuarto criterio clínico de Hager, le pone el antecedente sexual. Antecedente sexual reciente. ¿Por qué? Porque hasta un 70% de pacientes con EPI han tenido un contacto sexual reciente hasta en los 3 meses previos a la EPI. ¿Ya? La clamidia es la que más demora en incubar. El gonococo puede ser menos de una semana. Pero igual, para que llegue a ser EPI, primero el gonococo hace su cervicitis y luego pasa a EPI. Entonces, la evolución de la infección de transmisión sexual siempre está presente y el contacto sexual reciente, ya 90 días, es algo que deben considerar como un criterio mayor de Hager. Ahí lo tienen, ¿correcto? Bacán. Ahora, este criterio de Hager se ha complementado en las últimas revisiones con un criterio ecográfico. Si la paciente tiene una ecografía negativa para cualquier otro cuadro de anexitis o quiste o problema tubárico, refuerza como criterio mayor a una EPI. ¿Correcto? No se olviden. ¿Ya está? Explicado. Son los criterios mayores. Entonces basta con 2 criterios mayores de Hager para establecer el diagnóstico. Sin embargo, deben recordar que hay criterios menores. Los criterios menores son fiebre elevada, más de 38,2, BCG elevada, leucocitosis y un exudado, ¿no es cierto?, cervical que dé gram positivo, ¿no? Que dé positivo al gram, en este caso para gonococo, ¿no es cierto? Ojo, no estoy diciendo que el gonococo es gram positivo, estoy diciendo que el gram da positivo. Obviamente para un gonococo que es un diplococo gram negativo. Entonces, si tenemos los criterios menores, 2 criterios menores más un mayor hacen también diagnóstico. Ya, por si acaso. 2 criterios menores más un mayor hacen también diagnóstico. ¿Está bien? Correcto. Entonces, esa sería respecto al diagnóstico, la patogenia de esta enfermedad. No se olviden que como factores de riesgo adicionales tenemos a la EPI previa. ¿Ya? Más de la mitad de pacientes con EPI han tenido un episodio de EPI previa.
cuando esta EPI es grave. O sea, cuando la EPI se presenta en estadios 2 en adelante, más de la mitad han tenido un antecedente de EPI previo. Así que es importante eso. Y finalmente, recordar que cualquier procedimiento, por ejemplo, la colocación de un DIU, un legrado, una histeroscopía, lo que fuera, también es un factor de riesgo para la EPI. ¿Ya? Se ha visto que hasta un 30% de las EPI se pueden desarrollar en antecedentes de procedimientos. ¿Ya? Bacán. ¿Cuál es un factor protector? Eso sí, recuerden, el factor protector por excelencia son los anticonceptivos, porque no se olviden que la progesterona, sobre todo el levonorgestrel, que es un derivado de segunda generación, un gestágeno derivado de segunda generación, es este anticonceptivo es especial para la EPI porque espesa el moco, ¿correcto? Y al espesar el moco, no se olviden, las bacterias ya no tienen tan fácil el camino de su vida. Entonces, los factores protectores están los anticonceptivos orales combinados, las mini píldoras e inclusive la T de levonorgestrel, porque la progesterona que tiene espesa el moco. ¿Listo? Bacán. A todo esto no se olviden que la forma más frecuente de manifestación de la EPI dentro de la clasificación es que sea una EPI aguda por contacto sexual, que sea exógena porque el germen viene de afuera, no viene por la sangre, y que sea primaria o ascendente, porque está yendo del cérvix hacia el tracto genital superior. ¿Ya? Esa es la clasificación más frecuente. Aguda ocurre dentro de las primeras 4 semanas, exógena porque viene por una ITS o por un procedimiento, y primaria o ascendente porque los gérmenes ascienden por el canal endocervical. Mucho más raro es la epicrónica, la que dura más de un mes, correcto, de instauración de la clínica, y eso es la tuberculosis, prácticamente el mejor ejemplo que podemos poner. Es endógena, ya que los gérmenes han venido de un foco propio en la persona, probablemente algún foco tuberculoso, ya que la tuberculosis genital es siempre secundaria, y en ese caso secundario por contigüedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que he marcado de verde sería una tuberculosis genital que daría una epicrónica endógena secundaria, ¿ya? Como ejemplo para que lo tengan presente. Bien, entonces con eso hemos visto la etiología de la EPI, que es la mayoría multibacteriana, aunque si hablamos de gérmenes específicos tenemos clamidia a la cabeza, luego gonococo, luego micoplasma. Habíamos dicho que siempre hay que considerar tricomona cuando hay flujo. Habíamos quedado que el diagnóstico es por cultivo, por la paroscopía, pero al no poder hacer eso recurrimos a los criterios de Hager, que es dolor abdominal, dolor cervical, dolor anexial, antecedente de contacto sexual y ecografía negativa. 2 de estos hacen criterio diagnóstico. O nos apoyamos de los menores, fiebre, leucocitosis, BCG y Gram en el exudado, y con 2 menores más un mayor hacemos diagnóstico. ¿Listo? Bacán. Factores de riesgo, actividad sexual reciente, EPIs previas, procedimientos, y factores protectores, la progesterona, ya sea en pastillas o en inyectables, implantes, lo que fuera, que espese el moco. ¿Listo? Y finalmente, en función de la historia natural de la enfermedad, tenemos 4 grados de MONIF. Salpingitis más peliperitonitis, todo esto más absceso tubovárico y peritonitis generalizada. Sencillo, esa es la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, la norma técnica lo resume todo a dolor abdominal bajo más fiebre o dolor cervical, manéjese como si fuera una EPI. Nuestra norma técnica resume la filosofía y dice todo dolor abdominal bajo más fiebre, manéjese como EPI. Todo dolor abdominal bajo más dolor cervical, manéjese como fiebre. ¿No? Entonces es casi lo mismo, solo que lo hace más acotado, porque habíamos quedado que el manejo sindrómico trata de ser más sensible. Bien. Ahora vamos a lo que más nos preguntan, que es el tratamiento. Lo que más nos preguntan es el tratamiento. Entonces recuerden, el tratamiento depende del estadiaje. Si estamos en un estadio 1 o 2, correcto, entonces el tratamiento para el estadiaje 1 o 2 va a ser netamente manejo médico, ¿ya? Pastillas, drogas, vía oral o endovenosas. Y se divide, el estadio 1 es manejo ambulatorio y el estadio 2
es hospitalización. ¿Correcto? Ya. En el estadio 1, que es un manejo ambulatorio, la clínica es sencilla. La norma técnica nos dice, utilicen los fármacos que sean más fáciles de aplicar y con evidencia. Entonces, ciprofloxacino de 500 para el gonococo, doxiciclina de 100 cada 12 por 14 días para la clamidia y metronidazol 500 cada 12 por 14 días para la tricomona. ¿Correcto? Para la tricomona. Entonces, con eso estamos cubiertos los 3 fármacos, hemos cubierto gonococo, clamidia, hemos cubierto tricomona y cualquier otro anaerobio, así que con eso ya estamos y en 72 horas debería recuperar. ¿Correcto? Eso es lo que dice nuestra norma técnica. Nos pone como segunda línea ceftriaxona, eritromicina, tetraciclina y clinda como alternativas, pero, acá está la diferencia, la FIGO, correcto, y obviamente UpToDate, que saca evidencia de la FIGO, lo que hace ahora es, la forma como lo resume es, si vamos a hacer manejo ambulatorio o hospitalario, primero hay que respondernos unas preguntas. ¿Correcto? Entonces, las preguntas que nos hacen es un cuadro severo, o sea, estadio 2 en adelante. Entonces, si es un cuadro severo, hay un absceso, estadio 3, peritonitis, estadio 4. Tolera la vía oral, correcto, sí tolera la vía oral, está embarazada, correcto, no hay respuesta al antibiótico por vía oral o no hay adherencia al tratamiento. Si la respuesta fuera no, correcto, si la respuesta fuera no, o sea, no es severo, no es absceso, no es peritonitis, sí tolera la vía oral, no está embarazada, sí hay respuesta al antibiótico vía oral, sí hay adherencia. Si todo eso se confluye, entonces el manejo es ambulatorio. Pero acá está la diferencia. En vez de darle ciprofloxacino, como dice la norma, le dan ceftriaxona intramuscular 500 miligramos si es menor a 150 kilos y 1 gramo si es mayor a 150 kilos la paciente. ¿Ya? La doxi se mantiene y el metro se mantiene. Entonces, la principal diferencia con el manejo de las guías es que la guía pide ceftriaxona de inicio. Nuestra norma contempla cipro porque a veces no hay la disponibilidad de ceftriaxona. A veces. Ese es un tema ya de atención primaria de salud. Lo ideal siempre es dar lo que dice la evidencia. Bien. En cambio, si es que vamos a hospitalizar, por ejemplo, para nuestra norma, la gestante, la puérpera, la posaborto, la que tiene rebote, la que tiene sangrado, la que tiene masa, se hospitaliza. ¿Correcto? En el caso de FIGO, la que es severo, la que tiene absceso, la que tiene peritonitis, la que no tolera vía oral, la que está embarazada, la que no responde vía oral o la que no tiene adherencia al tratamiento, ella se hospitaliza. Que básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Y cuando se hospitaliza se pasa a endovenoso. Entonces nuestra norma técnica en endovenoso arranca con clinda, genta y revalúa 48 horas. Clinda, genta y revalúa en 48 horas. Mientras que UpToDate recomienda ceftriaxona endovenosa, ahí está, ceftriaxona endovenosa, doxi y metronidazol, que pueden ser vía oral o endovenosos. Entonces, ceftriaxona, doximetro, que es el mismo manejo ambulatorio, solo que endovenoso. Esa es su recomendación. ¿Ya? Y si es que tienes alta sospecha de anaerobio o de absceso pélvico, podrías optar por cefoxitin o cefotetán con doxi. Cefoxitin o cefotetán con doxi. ¿Ya? Entonces estás subiendo el grado de cobertura contra el contra el anaerobio y le estás bajando la cobertura contra el gonococo si es que sospechas que ya estás frente a un absceso pélvico. ¿Ya? Sin embargo, ceftriaxona, doximetro es su primera línea. ¿Ya? En la versión anterior de la FIGO hacían una acotación y decían, una vez que tú manejes el tema hospitalario endovenoso en 48 horas y veas mejoría, pasas a vía oral y ahí decían, si es que sospechas tricomona, absceso o vaginosis, le pasas a doximetro vía oral. Si no hay flujo, no hay absceso ni vaginosis, solo doxi vía oral. Pero en la versión actual dan doximetro igual vía oral. Entonces, una pequeña observación que quiero hacer, ¿ya? Entonces, doximetro actualmente es el manejo hasta lograr la mejoría final vía oral en una paciente que respondió al tratamiento endovenoso,
Ya no hacen discriminación. Pero antes, y lo digo así porque en las preguntas de examen es requerido este dato para clavear bien, antes, si es que sospechabas tricomona, absceso, vaginosis, le metías metro. Si no, completabas con doxi, sin metro. Entonces, si había trico, absceso o vaginosis, doxi más metro para completar esquema. Si es que no lo había, solo completabas con doxi para la clamidia. Entonces, eso permitía responder algunas preguntas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora ya cambió. Saben que las bacterias siempre el manejo cada vez es más agresivo, entonces ahora es doxi metro por igual. ¿Ya? Bien. Nuestra norma técnica tiene un dato aún más curioso y dice doxi, correcto, más clinda o metro, si es que no hay clinda. Entonces nuestra norma hace cambio de doxi a clinda y no doxi con metro como segunda opción. Entonces probablemente, ¿por qué hace esto? Básicamente lo hace porque nuestra norma incluye a la puérpera y a la posaborto en el manejo del DAP. Entonces al incluirlas, la clindamicina trabaja mejor. ¿Ya? Entonces, por el tema de que agarra puérperas, posabortos, en el manejo es que ellos prefieren poner clinda. UpToDate y FIGO sí consideran gentaclinda como una alternativa, pero es una alternativa solo si es que no se puede la primera porque no cubre bien gonococo. ¿Ya? Entonces, esta es mi última observación. El manejo de la EPI, como les pongo acá a la derecha de la FIGO, tiene discrepancias con el manejo de la norma técnica porque la norma técnica es mucho más amplia y está incluyendo la endometritis puerperal también en el tratamiento. Y ahí es donde se genera el problema. ¿Ya? Por eso, para fines de pregunta de examen, en la EPI al menos, concretamente, yo sí recomiendo que utilicen el algoritmo FIGO. ¿Ya? Sí les recomiendo que utilicen el algoritmo FIGO. No así como vimos en las otras ITS, donde yo recomendaba siempre que marquen como dice la norma técnica. ¿Ya? Muy bien, entonces, si esto ya está explicado, creo que con eso ya está. Recuerden que el estadio 3 va a cirugía, porque hay que drenar el absceso, ahí está, cirugía. Y el estadio 4 va a lavado peritoneal, porque hay que lavar todo ese pus que se ha generado. ¿Correcto?